en esta hora. 4 aspectos importantes de la presentación que vamos a abordar son los siguientes. 1, el proceso del sistema de contabilidad integrada, que a mi criterio es uno de los sistemas más interesantes por la amplitud que tiene y que uno puede conocer todo el funcionamiento de la administración pública a través de este sistema. 2, vamos a ver los principales objetivos del reglamento, que es el objetivo de esta reunión. Después vamos a atender la estructura principal de la resolución ministerial y el instrumento legal por el cual se aprueba nuestro reglamento. Y por último, y en mayor detalle obviamente, el reglamento para la elaboración y presentación de estados financieros, toda su estructura, para que puedan comprender cuáles son los aspectos que hemos establecido en esta resolución. Comencemos con el primer punto, el proceso del sistema de contabilidad integrada, que es importante que nosotros conozcamos o repasemos y puntualicemos determinados aspectos de la gestión pública. La gestión pública y concretamente las finanzas públicas funcionan y operan a través de sistemas. Ahora, los sistemas, como saben, tienen mucha importancia. Mediante un sistema ordenamos para obtener un determinado producto. En nuestro caso, en la administración pública, los sistemas de administración y control gubernamental establecidos en la 1178 desde 1990 rigen el acontecer y el quehacer del sector público. Estos sistemas de administración y control están divididos y los podemos agrupar en 3 grupos principales. El primer grupo para la programación y organización. Los sistemas que sirven para programación y organización se dividen en los siguientes: en programación de operaciones, que es una visión en el corto plazo, en el año, de lo que vamos a hacer; de organización administrativa y el de presupuesto. Estos sistemas que pertenecen a este grupo que regula la programación y organización se vinculan también con la visión de largo plazo del país, ¿no?, de la gestión gubernamental, con el sistema de planificación integral del Estado. Están estrechamente relacionados el largo y el corto plazo. Entre estos sistemas de programación y organización, como les mencionaba, el presupuesto es fundamental y donde se inicia la contabilidad, que en un rato más lo preciso. El siguiente grupo importante de los sistemas de administración gubernamental son los de ejecución, aquellos que nos sirven para ejecutar. Están los de administración de personal, administración de bienes y servicios, los de tesorería y crédito público y el de contabilidad integral. Y por último, el sistema de control, que se divide en control interno y en control externo, y como saben, el órgano rector del sistema de control es la Contraloría General del Estado. Estos sistemas que pertenecen a estos grupos que les decía de programación y organización y ejecución, el órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y como tal tenemos la atribución y la potestad de justamente establecer los lineamientos para una mejor gestión pública. Dentro de los sistemas de ejecución, como les decía, uno de los sistemas muy importantes es el de la contabilidad integrada, que opera a través de los sistemas de administración, del sistema de gestión pública, del denominado y actualmente SIGEP. La contabilidad integrada se nutre de lo que acontezca en el presupuesto, en la tesorería y crédito público, y obviamente la interoperabilidad de todos los otros sistemas de la administración gubernamental. Todo lo que procesen estos sistemas deben ir a la base principal, que es el SIGEP, la base de datos del sector público. La contabilidad integrada, además, está delineada y limitada y todas las normas contables se establecen en las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. ¿Para qué? Todo lo que producimos en estos sistemas van a tener como productos información, datos, información sobre nuestras operaciones, sobre todo lo que hemos hecho en el sector público. Y eso se refleja en qué. Primero, pueden producirse a través de los sistemas informes ejecutivos de operación, de desempeño. Legalmente en las normas básicas está establecido que anualmente debe presentar los estados financieros. Anualmente, lo que no implica que en todo el año se tenga que producir también información financiera. ¿Para qué los estados financieros? Para hacer una evaluación de nuestros resultados y situación financiera. Como saben, parte de los estados financieros son
el balance general, el estado de recursos y gastos, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios de patrimonio, el estado de ejecución del presupuesto, la cuenta ahorro inversión, la información complementaria y las notas a los estados financieros, que ahora estoy pasando rápido, pero no se preocupen que más adelante vamos a hacer vamos a detallar algunos aspectos de los estados financieros. Entonces, en resumen, lo que quería puntualizar en esta diapositiva es que pertenecemos como sector público, como entidades de todo el sector público, operamos a través de sistemas. Y estos sistemas tienen el objetivo de registrar todo lo que hacemos para producir información, y esta información que nos sirva para rendir cuentas de lo que hemos hecho, pero también para evaluar y tomar decisiones de qué ajustes debemos efectuar, cuál es el rumbo, estamos cumpliendo con lo que hemos planificado o no. Entonces, es fundamental que sepamos dónde estamos ubicados y dónde se posiciona el sistema de contabilidad integrada, como les decía, que tiene una amplitud por su relacionamiento con los otros sistemas. Entonces, como les decía, el sistema de contabilidad integrada forma parte de todos los sistemas de administración y control gubernamental. Y aquí, en esta línea de tiempo, imagínense que este es el año, la gestión fiscal, es donde vamos procesando. Todo el año vamos procesando nuestras transacciones, todo lo que efectuamos y que se inicia además con el presupuesto general del Estado que es aprobado y con el asiento de apertura del año, iniciamos nuestras actividades, iniciamos y reflejamos en transacciones. Todas estas transacciones que implican la ejecución del presupuesto, la erogación del dinero, la adquisición de bienes, vamos a reflejarlo en el sistema de contabilidad integrada. Entonces, elaborar y presentar información financiera no es de un año, no es puntualmente a finales de gestión o posterior a la conclusión de la gestión. Estamos haciendo esto durante toda la gestión. El sistema de contabilidad integrada opera durante todo el año. Ahora, el sistema de contabilidad integrada, como saben, también tiene sus herramientas como son los clasificadores. El clasificador presupuestario se nutre de lo que acontece en el clasificador presupuestario, que se traduce y se relaciona con el plan único de cuentas, las matrices de conversión que van transformando, van convirtiendo, ¿no?, estas operaciones presupuestarias de tesorería en la contabilidad, las tablas del propio sistema. El SIGEP opera en función a tablas, los registros contables que se efectúan, las metodologías de registro que están en las normas básicas de contabilidad integrada, los principios fundamentales, y el producto, el objeto de toda esta transacción, de todas las transacciones, se reflejan y deben estar plasmados en los datos e información que produce el sistema. Ese es el objeto del sistema de la contabilidad integrada, que plasmemos todo. No puede haber por nada de este cono, visualmente como ven, es un cono, pero lo que queremos mostrar a través de esto es que cualquier transacción que esté por fuera de esto no es lo correcto, no es una buena práctica. Eso rompe los principios y las normas básicas de contabilidad integrada y todo lo que es la administración y control gubernamental. Todo el dinero que reciba una administración pública y además que se utilice debe estar reflejado en el sistema de contabilidad integrada y en su sistema de administración, en su sistema de información que es el SIGEP. Entonces, el proceso de contabilidad integrada que opera a través de estas herramientas, que inicia con el presupuesto y el asiento de apertura, es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo del ejercicio fiscal. Una vez que concluye el ejercicio fiscal y si todo ha sido bien hecho, ordenado, reflejado adecuadamente, deberíamos poder tener toda la información para efectuar el cierre con todas las consistencias que implique, y posteriormente la emisión y la presentación de los estados financieros. ¿Para qué hacemos todo esto? Como les decía, utilizando los términos de la gestión de calidad, ¿quiénes son nuestros clientes? Primero van a ser obviamente las autoridades, ¿no?, de cada institución que cuenta ya con sus estados financieros y que les permite hacer una evaluación de sus resultados y situación. Las MAE son los principales usuarios de esta información. Nuestro presidente del Estado Plurinacional, a quien nosotros como Dirección General de Contabilidad Fiscal tenemos la obligación de remitir
Todo lo que ustedes presentan a esta dirección, nosotros lo remitimos a Presidencia y posteriormente el presidente lo remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional para cumplir lo que establecen las normas legales, pero también que esto es un acto de transparencia, ¿no? Se transparenta todo lo que las entidades han efectuado y se hace conocer a la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para que la Asamblea Legislativa Plurinacional efectúe su labor de fiscalización. También se hace conocer aquí a la Contraloría General del Estado y como saben en las normas y en la 1178 establece que se tiene que poner, todas las entidades tienen que poner a disposición los estados financieros a la Contraloría General del Estado. Y obviamente y fundamentalmente a toda la población boliviana, ¿no? Vamos a ver más adelante que se ha establecido ya como una directriz para las entidades que publiquen en sus páginas web los estados financieros. Aunque también nosotros lo hacemos, es importante que cada entidad pública haga una publicación de los estados financieros para que el pueblo conozca, ¿no?, los resultados y la situación financiera de las entidades públicas. Bueno, esa era la primera parte. Ahora, a continuación, ¿cuáles son los principales objetivos del reglamento? El reglamento tiene tres objetivos principales. Si bien están establecidas en las normas básicas, ya las directrices fundamentales de la contabilidad pública, lo que aquí en el reglamento pretendemos y hemos procurado es proveer directrices para el procesamiento de la información, hacer unas puntualizaciones y ya desde el inicio, como les decía, que no se entienda que la preparación, la elaboración de estados financieros es un punto en el año, un mes o 2 meses cuando termina y cerramos el cierre, cuando se efectúa el cierre fiscal, sino que es todo el año que estamos procesando información. Segundo, para descentralizar los procesos de conciliación de entidades adscritas a la CUT, como les decíamos, esta sesión está dirigida especialmente para entidades que operan en el órgano ejecutivo y aquellas que están adscritas a la CUT. Como saben, hay algunos procedimientos de conciliación que se efectúan a través de la Dirección de Contabilidad. Estamos descentralizando algunos procesos. Y tercero, queremos sentar también las bases para el uso de medios digitales en lo posterior. Si bien ya el año pasado hemos iniciado con el uso de la firma digital para la presentación de los estados financieros, mediante este documento que es de aplicación de aquí, bueno, desde el 1 de enero de este año para adelante, estamos sentando las bases para que podamos seguir profundizando, implementando, ampliando todo lo que nos permitan los medios digitales para reducir procesos, simplificar procedimientos y que les permita a ustedes también una interacción mucho más fácil y rápida con todo lo que tiene que ver con los sistemas y la contabilidad integrada y la relación con esta dirección. Entonces, esos son los objetivos. Ahora, el primer objetivo para proveer las directrices para el procesamiento de información. En esta diapositiva les estamos mostrando lo que era antes. En general, las normas, como les decimos, ya están establecidas ya sea en el decreto supremos, en la ley del presupuesto, en nuestras resoluciones supremas sobre las normas de contabilidad y también sobre los comunicados que emitimos o las notas que nosotros efectuamos directamente con el relacionamiento con las entidades. Pero la información consideramos que podría en algunos aspectos ser dispersa y eso la podemos mejorar. Entonces, como siempre estamos en la gestión de mejorar nuestros procedimientos. Con la resolución lo que pretendemos, y como les decía, es proveer estas directrices para el procesamiento de la información, la elaboración y la presentación de estados financieros. ¿Qué esperamos con esto? Que las transacciones se registren oportunamente y ya no haya esa mala práctica, lamentablemente, de que todo lo guardamos para el final de gestión. Que la Dirección General de Contabilidad Fiscal cuente con formatos estandarizados para agilizar el procesamiento de información, especialmente que opera en la cuenta única del Tesoro, para también reducir la cantidad de entidades inmovilizadas por observaciones en sus estados financieros, que ese es el otro objetivo general del reglamento, ¿no? Porque las entidades, ya sea por el tema de rotación de información, porque desconocen la normativa, como muchas son de años hacia atrás,
o tengan dificultades para encontrar el relacionamiento entre la normativa y que se aplique especialmente para todo lo que tiene que ver con los estados financieros y la contabilidad integrada, son sujetos a observaciones. Y ante el incumplimiento en la presentación de estados financieros o de la información que pide el Ministerio de Economía, la sanción que se establece es la inmovilización de todas sus cuentas corrientes fiscales. Entonces, uno de los objetivos de nuestro reglamento es que podamos también, y que les sirva de apoyo para que las entidades reduzcan, ¿no?, las observaciones de las que son sujetas. El otro objetivo, como se les indicaba, que era la descentralización de algunas tareas relacionadas con la conciliación, los resultados que estamos esperando es que cada entidad asuma la responsabilidad de sus operaciones y que el personal de las entidades públicas cuenten con información oportuna para la toma de decisiones. Es decir, que si tienen en orden sus operaciones, están registradas adecuadamente y oportunamente, deberían tener sus autoridades toda la información para estar tomando decisiones respecto al rumbo de su entidad, que ese es el objetivo del sistema de contabilidad integrada: proveer datos, proveer información. Bueno, y por último, sentar las bases para el uso de los medios digitales. Como les decía, los resultados que esperamos al sentar estas bases es que, uno, cambiamos esa cultura de papel, que como saben ya es una política de Estado. Y nosotros en el ámbito de nuestras competencias nos unimos a esta política de Estado y reducir el uso del papel. El facilitar también y con mayor rapidez el envío de información con el uso de medios digitales, o ya sea ciudadanía digital, la firma digital y las nuevas tecnologías que vayan apareciendo y vayamos implementando en el sector público. También una responsabilidad con el medio ambiente. Al reducir papel, estamos también siendo responsables con el medio ambiente. Y por último, el MEF y se une a esta política de Estado que es impulsor también de la digitalización. Esos son los objetivos del reglamento. Y a continuación vamos ya a ver los temas principales que tienen que ver con la estructura de la resolución ministerial. Primero, el respaldo normativo. No se preocupen que no voy a leer toda esta diapositiva, solamente voy a hacer una puntualización en la pirámide de Kelsen, que llaman, ¿no?, legal. La Constitución Política del Estado, tenemos nosotros como Estado las competencias exclusivas en relación a la política fiscal y el acceso a toda la información de todo el sector público, ¿no? En la Ley 1178, como les decía, está la base fundamental de la administración y control gubernamental. Se establece para qué es el sistema de contabilidad integrada. También en la Ley 1178 se establece la obligación de rendir cuentas y de presentar estados financieros para todas las entidades públicas. Para la elaboración y presentación de los estados financieros. Perdón, hay un micrófono abierto. Les rogaría que apaguen sus micrófonos. Gracias. Luego, la Ley 031, la de gobiernos autónomos, en la que se establece que los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas por el órgano ejecutivo del nivel central los estados financieros. Para todas las entidades territoriales, dice, deben presentar los estados financieros. La Ley 062, que es importante, que esta ley data del 2011, que es un artículo que se incluyó en el presupuesto general del Estado del 2011 y que se ha ido vigentando durante los subsiguientes años. Actualmente también está vigente, y donde se establece que el plazo de presentación de los estados financieros para las entidades del sector público vence el 28 de febrero. Y para las entidades, y en realidad para la presentación de los estados financieros del órgano ejecutivo, que está a cargo de la elaboración de la Dirección General de Contabilidad Fiscal, hasta el 31 de marzo de cada año. Entonces, todo el sector público debe presentar hasta el 28 de febrero, y las entidades que conforman el órgano ejecutivo, de las cuales es la Dirección General de Contabilidad Fiscal la que elabora sus estados financieros como un solo ente contable,
presentamos hasta el 31 de marzo. Luego, la ley 482 también establece una obligación, dice, para los municipios de aprobar mediante decreto municipal los estados financieros correspondientes a la gestión municipal y remitirlos al Consejo Municipal. Luego, el Decreto Supremo 28.223 establece la presentación de estados financieros auditados sobre la ejecución de los recursos institucionales y auditorías operativas sobre el cumplimiento de programas de sus programas operativos anuales con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. Esta es una disposición específica para los beneficiarios de recursos IDH. Entonces, tiene que haber una auditoría específica de cumplimiento y también que es presentado y es exigido para la presentación de los estados financieros. Por otra parte, estas son nuestras atribuciones como Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, y en este otro decreto supremo, en la resolución suprema 222.957, que son de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, la atribución que tenemos como dirección para elaborar los estados financieros de la Administración Central, actualmente el órgano ejecutivo, como un solo ente contable. Ese es el marco normativo de del reglamento y que sirve también a ustedes, ¿no? Cuando revisan la resolución ministerial en los vistos y considerandos, resume esa estructura que respalda las operaciones relacionadas con el sistema de contabilidad integrada. Bueno, ahora en relación a la estructura principal de la resolución ministerial 467. Este es el número del reglamento que he hablado hasta esta parte de la presentación. Este reglamento ha sido aprobado con una resolución ministerial, que les decía cuenta con este número, firmado por nuestro ministro de Economía y Finanzas Públicas el 31 de diciembre de 2021 y señala en este reglamento que su vigencia inicia el primer día hábil o cuando se ha publicado en realidad en un medio de prensa de circulación nacional, y así fue publicado el reglamento, la resolución ministerial ha sido publicado el 1 de enero de 2022, por lo tanto se encuentra vigente. El reglamento está disponible y el reglamento junto con los cuadros que señalamos en el reglamento están disponibles en la página web. La responsabilidad del cumplimiento del reglamento se establece en la resolución ministerial y los medios digitales de presentación de información, como les decía que aquí sentamos las bases para que podamos usar los medios tecnológicos, son los puntos principales de la resolución ministerial, es decir, la parte resolutiva de la resolución ministerial que aprueba el reglamento. El reglamento para la elaboración y presentación de estados financieros de las entidades públicas, como les decía, puede ser descargado si ustedes aplican este código QR, pueden descargar o también está en este link para los que no hayan, todavía no tengan el documento. Entonces, pueden ustedes obtener el reglamento mediante el ingreso al SIGEP, donde se publican los comunicados y ustedes buscan el comunicado número 1 de la Dirección de Contabilidad, y de hecho es el comunicado también, el primer comunicado que ha sido publicado de todo el ministerio, donde señalamos la dirección donde pueden descargar el reglamento. Se puede acceder a través del portal del SIGEP y podemos también acceder mediante este QR o directamente ingresando a través de la página web del Ministerio de Economía, buscan el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal y ahí también van a encontrar el reglamento. Entonces, me he tomado unos minutos en esta parte para dar tiempo a los que aún no tengan y puedan acceder y puedan descargar el reglamento. Bueno, la estructura del reglamento. El reglamento consta de 35 artículos, está dividido en 3 títulos. Título 1, que son las disposiciones generales.
el título 2 para la elaboración de estados financieros, y puntualizo y recalco y repito, y no me voy a cansar, y van a disculpar si soy muy, repito esto demasiado, ¿no? Que la elaboración de estados financieros se efectúan durante todo el año, no es un momento en el año. Estamos preparando, estamos elaborando información financiera durante todo el año. Bueno, el título 2 hace énfasis en esto, en la elaboración de estados financieros, que consta de 2 capítulos: procesamiento de la información durante la gestión y la consistencia de la información, que van a ver, les adelanto, hay un cuadro muy interesante para efectuar la consistencia de los estados financieros. Y por último, la presentación de estados financieros, que esto es fundamental para las entidades especialmente que no son órgano ejecutivo, y vamos a detallar también cuando veamos este título 3 con mayor detenimiento. Entonces, para resumir o recapitular esta diapositiva, nuestro reglamento consta de 35 artículos, son 3 títulos fundamentales que a continuación los vemos. Las disposiciones generales. El objeto: establecer, como les decíamos, el procesamiento y elaboración de la información durante el ejercicio fiscal para la presentación de los estados financieros. Ámbito de aplicación: aplica el reglamento a todas las entidades públicas. No están exentas ninguna. Ahora aquí, puntualizar que el órgano ejecutivo, porque hemos tenido consultas en relación a esto, ¿quién conforma el órgano ejecutivo? El ámbito de aplicación del reglamento, cuando hablamos de órgano ejecutivo, comprende a la vicepresidencia del Estado, a todos los ministerios con sus desconcentradas y que operan a través de todas sus direcciones administrativas, y al Tesoro General de la Nación. Entonces, cuando nos referimos a órgano ejecutivo, estamos haciendo mención a estas entidades: vicepresidencia, repito, todos los ministerios de Estado y el Tesoro General de la Nación. Ese es el órgano ejecutivo en el ámbito de aplicación del reglamento. Ahora, el reglamento es de aplicación para todas las entidades públicas. El título 2. ¿Qué contiene el título 2? Que ya es, como les decía, la elaboración propia de los estados financieros con 2 capítulos. En el capítulo 1 abordamos y van a ver que esta estructura lo hemos hecho para facilitar también, y todos los contables están relacionados con la estructura del plan de cuentas. Entonces, en la primera parte abordamos lo que es el activo, las cuentas corrientes fiscales y libretas. Señalamos que todas las cuentas corrientes fiscales deben contar con libro banco. Vamos a abordar aquí un tema de una puntualización respecto a los anticipos, respecto al fondo rotativo y caja chica, fondo en avance, almacenes y valores fiscales, exigibles, inversiones financieras, fondos en fideicomisos, activos fijos e intangibles. Esta estructura considera los principales aspectos. Obviamente no están todos, hubiese sido un reglamento muy extenso, y no era ese el objetivo. Como les decimos, era el objetivo de apoyar con directrices. No establece normas contables porque esas ya están establecidas. También en el capítulo 1 van a encontrar unos artículos relacionados con pasivos, sobre las obligaciones a corto plazo o a largo plazo, sobre deuda pública, respecto a los ajustes en cuentas de orden, contingencias judiciales. También van a encontrar al finalizar el capítulo 1 sobre directrices sobre el cierre e inicio de actividades, la conversión de los comprobantes de recursos, la reversión de los comprobantes, cierre contable, el traspaso provisional y definitivo de saldos, información a presentar para las entidades que conforman el órgano ejecutivo. Y en el siguiente capítulo, la consistencia de la información. Como les decía, para mí personalmente es uno de los capítulos más interesantes, porque aquí van a tener un apoyo, una ayuda a las áreas financieras para que puedan prever, ¿no?, que su información sea consistente. En este título 2, que es la elaboración de estados financieros,
Capítulo 1, procesamiento de la información durante la gestión. Estamos en la anterior diapositiva, era una parte esquemática y resumida de lo que contiene todo el título. Aquí ya vamos abordando algunos aspectos puntuales, ¿no? Respecto a los activos y libretas, como les decía, en los artículos 4, 5, 6 y 7 van a encontrar las directrices sobre las cuentas corrientes fiscales, entre ellas que toda cuenta corriente fiscal, que además debe ser operada mediante la entidad bancaria pública, deba contar con su libro banco, que es un reflejo en el sistema de gestión pública. También tengo otra diapositiva que ahí voy a hacer una puntualización sobre estos aspectos. Y aquí también mencionamos cuadros, formatos en relación a la información que las entidades del órgano ejecutivo y las adscritas a la CUT remiten a la Dirección General de Contabilidad para que podamos hacer unas operaciones de conciliación. Les vamos a eso explicar en estos cuadros. Ustedes cuando descarguen la presentación van a tener acceso, aquí están con los links respectivos donde ustedes van a poder ver los formatos de los cuadros, la información que se pide. En este cuadro 1, respecto a la conciliación bancaria, es de aplicación para todas las entidades públicas. Es un formato de conciliación bancaria tradicional que todas las áreas, que todos los profesionales financieros conocen. No es limitativo para que puedan incorporar la información que consideren conveniente, reflejando siempre la totalidad de sus operaciones, ¿no? Ese es un principio y algo que vamos a, igual que voy a reiterar constantemente, que deben reflejar todas sus operaciones, todo lo que acontece en su tesorería debe estar reflejada. Y la conciliación bancaria nos sirve para eso. Y para identificar, obviamente, su vínculo con la contabilidad. Bueno, entonces, el cuadro 1 es específicamente, habla sobre se refiere a la conciliación bancaria. Y los siguientes cuadros, las operaciones y la relación que tenemos con las entidades públicas para la identificación de operaciones que en la cuenta única del Tesoro no están todavía identificadas, para la conciliación de libretas en la CUT, porque las libretas en la CUT nosotros conciliamos como Dirección General de Contabilidad Fiscal con la información que nos remite cada entidad. Y también van a encontrar en el cuadro 4 para las entidades adscritas a la CUT cuando necesiten aperturar una libreta dentro de la cuenta única del Tesoro, la información que se solicita para esa apertura. Bueno, anticipo se detalla en el artículo 8, fondo rotativo y caja chica en el artículo 9. Aquí a ver qué me gustaría resaltar que el fondo rotativo hay un módulo en el SIGEP que instamos a todas las entidades públicas a utilizar ese módulo del fondo rotativo porque permite contar con el libro banco. También aquí les indicamos que fondo rotativo y caja chica, como saben, tiene que, como establece además el instructivo de cierre, debe quedar en 0. Hablamos también sobre los fondos en avance en el artículo 10, almacenes y valores fiscales en el artículo 11, exigibles en el artículo 12, inversiones financieras en el artículo 13, fondos en fideicomiso en el 14, activos fijos e intangibles en los artículos 15, 16, 17 y 18. Como les decía, en la primera parte y en el título comenzamos con la parte de activos y de disponible y es fundamental las cuentas corrientes fiscales, ¿no? Las entidades públicas operan mediante cuentas corrientes fiscales y la ley y el decreto supremo de la entidad bancaria pública establece que toda entidad pública debe operar a través de cuentas corrientes fiscales que están en la entidad bancaria pública. ¿Y cuál es la entidad bancaria pública? Es el Banco Unión. En el Banco Unión, entonces, y en el Banco Central también se cuenta con cuentas corrientes fiscales de dos tipos, ¿no? Las cuentas especiales y la cuenta única del Tesoro.
La cuenta única del Tesoro, como saben, es una cuenta corriente fiscal madre, donde opera a través de libretas específicas y donde todas las entidades adscritas a la CUT cuentan con sus libretas. En la entidad bancaria pública es más abierto, bueno, están ahí también las entidades públicas, pero fundamentalmente las entidades territoriales. Las entidades territoriales cuentan con sus locales, las entidades territoriales, ya sean universidades, municipios, gobernantes, pueden también tener y abrir en sus sistemas de gestión pública libretas. Las libretas son auxiliares de las que forman parte de las, están vinculadas, están en el sistema de gestión pública y se relacionan también con parte de la tesorería. Bueno, entonces las cuentas corrientes fiscales que mediante las cuales operan las entidades públicas y se encuentran en el Banco Unión y o en el Banco Central de Bolivia y también con sus libretas, cuentan con estos instrumentos, estas herramientas que son el extracto bancario, donde permite ver todos los movimientos. Este extracto bancario tiene también su similar en el SIGEP. Ahora, el extracto bancario, todo lo que acontezca en tesorería, en el movimiento de sus cuentas corrientes fiscales, debe estar reflejado en el libro banco. Aquí hay un vínculo entre estos dos para que nuestras operaciones estén plenamente reflejadas y oportunamente. Necesitamos que se haga y que se efectúen los registros correspondientes mediante los comprobantes respectivos, ya sea de ingresos o de gastos. Sus C31, sus C21 de ingresos deben todas las operaciones contar con sus comprobantes correspondientes y tener su reflejo obviamente en el movimiento que haya habido de tesorería. Vemos como una mala práctica muchas operaciones que se están reflejando en extracto bancario, pero tardan en reflejarse en libro banco. Y esa es una práctica, mala práctica que tenemos que cambiar. Tenemos que llegar a establecer todo como dice, y además es la integralidad del sistema, ¿no? Presupuesto y contabilidad con tesorería. No pueden estar disociados en momentos diferentes. Tiene que todo reflejarse, todo inicia con el presupuesto. Todo se refleja, todos los movimientos de tesorería y presupuesto tienen su reflejo en la contabilidad. Entonces, recomendamos a las entidades públicas que revisen periódicamente y en el reglamento se establece que deben ser efectuadas las conciliaciones mensualmente, mínimamente mensualmente. La práctica internacional en las finanzas públicas señala que una conciliación debe efectuarse diariamente, que eso es hacia donde vamos a apuntar en el futuro. Pero ahora el reglamento establece que mínimamente debe ser efectuado mensualmente estas conciliaciones. ¿Para qué? Como les decimos, ¿no? Que tengan siempre su reflejo en el libro banco. Todas las operaciones no pueden estar por fuera, tienen que estar vinculadas y relacionadas y contar con el presupuesto correspondiente. Para efectuar cualquier gasto, comprometer cualquier gasto, se efectúa con el presupuesto que tengamos vigente. Y para erogar el dinero de tesorería, obviamente tenemos que contar con el disponible, pero en este marco legal, ¿no? Y reflejarlo en la contabilidad. Continuando con el título 2 de elaboración de estados financieros. Y continuando con esta parte de las cuentas corrientes fiscales, como les decía, para nosotros es fundamental que enfaticemos en esta parte. Que en las cuentas corrientes fiscales necesitamos, como les decía, el registro presupuestario y contable de las transacciones de las cuentas corrientes fiscales y o libretas debe estar oportunamente reflejado en el SIGEP. En la verificación del libro banco en el estado de aprobado en las cuentas corrientes fiscales en el artículo 4 lo que se establece en el artículo 4 es que toda cuenta corriente fiscal deba tener libro banco y que las entidades públicas verifiquen, todas las entidades públicas, estamos hablando de todo el universo del sector público, verifiquen que su libro banco se encuentra en estado aprobado.
no solamente en estado verificado, tiene que llegar hasta el último estado de aprobado. El registro del Fondo Social, que también siempre hay dudas sobre esto, aunque se vincula a la normativa vigente en relación al Fondo Social. Lo que les decía, ya les adelantaba sobre la elaboración mensual de las conciliaciones bancarias, que es una buena práctica internacional, aunque todavía podemos mejorar cuando ya hagamos conciliaciones diarias, todas las entidades públicas, para saber lo que acontece en sus cuentas corrientes fiscales. También es fundamental que velemos la exposición adecuada de los cheques pendientes de cobro. Eso justamente la conciliación les va a permitir, ¿no? Hacer un seguimiento y las acciones correspondientes frente a cheques pendientes de cobro, que no es lo habitual, pero se presentan algunos casos. Y eso se señala en el artículo 5. En las operaciones conciliadas hasta el 10 del mes siguiente. A ver, ¿a qué se refiere esto? Y aquí mencionamos ya un perfil, el 659, que lo hemos puesto ya en vigencia, lo hemos hecho conocer mediante un comunicado. El reglamento y en el artículo 6 establece además, ¿no?, que todas las cuentas corrientes fiscales deben estar conciliadas. Conciliadas en el entendido, y en la otra diapositiva les mencionaba esta relación y este vínculo y esta integralidad en lo que acontece en el extracto bancario, todos esos movimientos y lo que ha acontecido y debe acontecer en el SIGEP con el registro de los comprobantes respectivos. Ese enlace, ese vínculo, esa conciliación que antes para las entidades adscritas a CUT se realizaban a través de la Dirección General de Contabilidad Fiscal como puente de enlace entre sus operaciones de extracto bancario y las operaciones del SIGEP, ahora ustedes van a poder efectuar este relacionamiento a través del perfil 659, que en las siguientes diapositivas se les va a mostrar cómo opera este perfil 659. Pero la idea fuerza en este artículo 6 es que alcancemos y lleguemos oportunamente y hasta el mes siguiente de concluido el mes que se haya efectuado la operación con la conciliación. La mayor responsabilidad está en ustedes, entidades públicas. Sí se ha mantenido, y mientras haya nuevos desarrollos también tecnológicos, vamos a liberar en relación a las libretas, pero por ahora las operaciones en libretas de la cuenta única del Tesoro vamos a seguir conciliando nosotros como Dirección General de Contabilidad Fiscal. En los cuadros les hemos también proporcionado un modelo de nota que les va a orientar para el envío del requerimiento y solicitud de conciliación en libretas. Pero lo fundamental ya está con ustedes, entidades públicas, para que puedan efectuar sus conciliaciones oportunamente. En el artículo 7, que también les mencionaba, el formato, tenemos un cuadro específico que es el número 4, donde toda la entidad pública que requiera una apertura de libretas tiene que presentar el formulario para que se efectúe la apertura de las libretas que consideren necesarias. Perdón, estoy teniendo, ahora sí. Y una puntualización más en esta diapositiva y en relación a estos artículos del 4 al 7 que tienen que ver con cuentas corrientes fiscales y libretas. Que también efectúen, es importante que todas las áreas financieras hagan una revisión de sus cuentas corrientes fiscales, de las libretas que han aperturado, si ya han cumplido con el fin, revisar, ¿no?, periódicamente, y no llenemos el sistema de libretas que ya están en desuso por bastante tiempo, que no cuenten con el presupuesto correspondiente. Si han cumplido su fin, ¿para qué mantenerlas abiertas? Entonces, si queremos tener un sistema más limpio y más útil para que refleje adecuadamente nuestras operaciones, instamos también a las entidades públicas a que hagan una revisión periódica de sus cuentas corrientes fiscales, de sus libretas, y ver su continuidad, ¿no?, de funcionamiento.
Bueno, en relación a la conciliación de operaciones en libro banco, ese relacionamiento, como les decíamos, fundamental entre extracto bancario y el libro banco, lo que pretendemos es que se expongan adecuadamente las transacciones de las cuentas corrientes fiscales habilitadas, ya sea en el BCB o en la entidad bancaria pública que es el Banco Unión, a través de los registros presupuestarios y contables en el SIGEP. Todas las cuentas corrientes fiscales deben tener el libro banco en estado aprobado, lo que también ya les había mencionado, y el libro banco, que es el auxiliar contable donde se registran cada uno de los movimientos originados en cuentas corrientes fiscales, deben estar vinculados, ¿no? Extracto bancario, libro banco, deben estar vinculados y exponerse en estado conciliado. Ese vínculo, ese relacionamiento se efectúa mediante el estado conciliado en el SIGEP, excepto para algunas cuentas que todavía no van a llegar a estado conciliado, que son fondo rotativo y caja chica. El perfil 659 a las entidades públicas que actualmente están participando en esta sesión, que pertenecen y operan a través de, que están adscritas a la cuenta única del Tesoro. Como les decía, lo que hemos procurado es optimizar los procesos de conciliación y que ustedes, entidades públicas, se eviten en esta tarea de estar preparando una nota, estar enviándonos como Dirección de Contabilidad Fiscal la solicitud de conciliación. Entonces, ustedes con el perfil 659, que se llama así conciliación de operaciones de cuenta corriente fiscal, van a poder utilizar este perfil, que es un perfil del ámbito de la tesorería, entidad dirección administrativa, y un alcance que tiene para las cuentas corrientes fiscales que están en el Banco Unión y en el Banco Central de Bolivia, repito, para todas las entidades adscritas a la cuenta única del Tesoro. El detalle y cómo funciona este perfil 659, desarrollado con nuestra hermana dirección, que es la Dirección General de Sistemas, nosotros lo pueden disponer y está en este link. Ustedes cuando tengan la presentación van a poder acceder a este link, y tienen también disponible en el SIGEP, ¿no? En el portal de comunicados del SIGEP hemos emitido y se ha puesto a disposición mediante el comunicado de la Dirección General de Contabilidad Fiscal número 02 del 5 de enero de 2022. Se ha habilitado este perfil. También tiene un enlace QR donde se puede descargar la guía operativa del perfil 659. ¿Cómo opera el perfil 659? Ustedes ven aquí una captura de pantalla del SIGEP, buscan el perfil 659 y ingresan en la ruta de acceso del perfil 659, es tesorería, conciliación bancaria, conciliación manual, registro en libro banco según extracto bancario, que es lo que les permite hacer este perfil, pero también el perfil les permite hacer una desconciliación, que debería ser lo mínimo, pero está establecido, el perfil les habilita también a hacer desconciliaciones, pero como saben, se espera que estas sean bien justificadas, que cuenten con el respaldo correspondiente, etc. Entonces, el perfil les permite hacer eso. Para la operación de conciliación, el perfil en el registro en libro banco según extracto bancario hace la conciliación, eligen conciliación manual, que permite hacer el registro en libro banco según extracto bancario y lo relaciona con el movimiento del extracto bancario y los registros de los comprobantes respectivos, con y sin imputación presupuestaria. Entonces, el relacionamiento es extracto bancario con ejecución con los comprobantes. El extracto bancario y lo que acontece en el SIGEP, en el registro, ustedes ven estos botones que dice conciliar, conciliar, cuando están en estado ya con hacen clic, y él va a permitir hacer la conciliación. Aquí señala que el proceso ha sido exitoso y ya podemos decir que las operaciones han sido conciliadas. Como se les muestra a continuación, ¿no? Aquí ustedes, como les había indicado al inicio de este título, una de las directrices del reglamento es que las operaciones
todo lo que acontece en extracto bancario y libro banco, en el SIGEP, su reflejo en el SIGEP, estén conciliados. Hasta finales de la gestión anterior se permitían estas operaciones en estado no conciliado para algunas de las operaciones. Ahora lo que tenemos que tender todas las entidades públicas y ustedes que son los operadores en el sistema es que deben, y es una obligación, llegar hasta este estado conciliado. Todas las operaciones deben estar en estado conciliado, excepto esas cuentas corrientes fiscales que les hemos indicado y las libretas que operan en la cuenta única del Tesoro. Para algunas operaciones específicas que también en el reglamento lo hemos establecido. Para la otra posibilidad o habilitación que permite el perfil 659 es la desconciliación, que les permite hacer esta desvinculación entre el extracto bancario y el comprobante respectivo por algún motivo plenamente justificado. Ustedes van a poder hacer esta desconciliación, entonces el perfil les permite. Entonces es otra posibilidad para ustedes, entidades públicas que van a operar a través del perfil. En relación a anticipos, fondos rotativo y caja chica y fondos en avance. Como les decía, en relación a anticipos, lo que les señalamos en el artículo 38, en el artículo 8, es realizar que se efectúe la ejecución del gasto considerando los plazos previstos en el contrato. Por favor, no guarden, hagan seguimiento a estas operaciones, a estos anticipos. Que el fondo rotativo y caja chica se haga la reposición periódica, la rendición final de cuentas y la ejecución de gastos mediante el módulo del fondo rotativo. Como les decía, preferentemente deben utilizar el módulo del fondo rotativo. De acuerdo a reglamentos internos, cada entidad pública cuenta con sus reglamentos internos sobre la operación del fondo rotativo y caja chica. Les instamos y les recomendamos también a las entidades públicas de que procuren, ¿no?, que esto esté al día y que al final de cada gestión cierre con 0. Al cierre no debe existir saldo en la cuenta contable del fondo rotativo, como les decíamos. Al cierre de la cuenta contable no debe existir nada pendiente. El descargo periódico y ejecución de gastos de acuerdo al reglamento interno, también para fondos en avance, y otra vez repetimos, al igual que el fondo rotativo y caja chica, al cierre no debe existir saldos en la cuenta contable de fondos en avance. Estos aspectos de anticipos, fondo rotativo, fondo en avance, están en los artículos 8, 9 y 10. Van a encontrar en estos artículos el detalle y los lineamientos sobre estas cuentas. En relación a almacenes y valores fiscales, que se menciona en el artículo 11. El inventario del almacén de materiales y suministros y valores fiscales debe también efectuarse, ¿no?, de manera periódica y como establecen las normas básicas de administración de bienes y servicios. Y obviamente al 31 de diciembre, y las entidades del órgano ejecutivo deben remitirnos a nosotros la información que más adelante vamos a puntualizar sobre las fechas. Los inventarios de almacenes y de valores fiscales al cierre deben guardar consistencia con el saldo inicial y las operaciones de gestión. Esta consistencia del inicio y al final de operaciones también es fundamental que ustedes guarden esa consistencia. Y de hecho, en la parte considerativa del reglamento hacemos mucho énfasis sobre la información de calidad. Y es algo que también la Contraloría General del Estado menciona, ¿no?, y puntualiza bastante sobre los registros. Entonces, estamos alineados también con lo que establece la Contraloría General del Estado y el énfasis que estamos poniendo en los registros y en la consistencia de la información que cada una de las entidades públicas sube y registra en el sistema de gestión pública. En relación a los exigibles, les pedimos, en realidad es una obligación de las entidades públicas que hagan un seguimiento periódico de las cuentas por cobrar a corto y largo plazo. Periódico, ¿no? No guardemos operaciones, no guardemos cuentas por cobrar y no sepamos lo que está aconteciendo con estas cuentas por cobrar. Tienen que tener movimiento. El de las cuentas por cobrar
también en relación a la reversión de planillas. Tienen que efectuar las gestiones correspondientes con las instancias que están relacionadas con el cobro de la reversión de las planillas, ya sea con las AFPs, con las instancias de seguridad que correspondan. Hagan las gestiones oportunas. Van a ver que en el reglamento hacemos mucho énfasis en plazos, en establecer y en puntualizar en lo periódico, en lo oportuno. Como les decía, durante todo el año deben hacer las gestiones correspondientes. En relación a inversiones financieras que se señalan en el artículo 13, el saldo final debe considerar la ejecución presupuestaria de recursos y gastos y otros movimientos patrimoniales. Y en fondos en fideicomiso, para las entidades fideicomitentes que estén operando con fideicomisos a través de entidades fiduciarias, acá les instamos también a hacer conciliaciones periódicas con sus entidades fiduciarias, de acuerdo obviamente a las características del fideicomiso, pero es importante que aquí hagan también conciliaciones periódicas en relación a sus fideicomisos. Respecto a los activos fijos e intangibles, van a encontrar a las directrices en el artículo 15 y las construcciones en proceso de bienes de dominio público y o privado en el artículo 16. Los inventarios de activos fijos e intangibles al cierre deben guardar consistencia con el saldo inicial y las operaciones de la gestión. Otra vez, esa consistencia de la información, esa actualización, el cargado correcto con los respaldos correspondientes de los activos fijos, los movimientos que ha habido, procuren reducir los errores voluntarios e involuntarios, asumimos que son involuntarios en general, ¿no? los errores. Pero es fundamental que las entidades hagan esa consistencia periódica de sus activos. Los registros deben ser adecuados. Evitemos y reduzcamos errores o omisiones en el registro de la información. Si adquieren un activo, cárguenlo al sistema, al BCIAF, si utilizan el BCIAF oportunamente. También prevean el revalúo técnico y la baja de bienes y otras modalidades de disposición de acuerdo a normativa. Sabemos que hay algunas dificultades con los revalúos técnicos, pero hagan las gestiones correspondientes. En relación a las entidades que conforman el órgano ejecutivo y para la elaboración de los estados financieros como un solo ente contable, infórmenos también cada vez que efectúen estos revalúos. Para el análisis de la habilitación de operaciones restringidas en el BCIAF se debe enviar nota a la DGCF. En el artículo 15 también van a encontrar aquí estas habilitaciones especiales que están restringidas actualmente en el BCIAF y cómo operamos, ¿no? Con la dirección. Ustedes mediante nota pueden solicitar una habilitación especial, pero esperamos que sea lo mínimo, ¿no? Porque lo fundamental se efectúa durante el año, procurando que la información que cargamos realmente sea confiable. Y el registro integral de recepción o transferencia de bienes también es importante y es parte de la administración de los bienes y servicios. Cuando hay movimientos, cuando se transfieren los bienes, que estén oportunamente y debidamente registrados. En relación a las construcciones en proceso, a la conclusión de proyectos de inversión debe realizarse el registro contable correspondiente. Y la baja contable de proyectos de inversión debe respaldarse con documentación suficiente y pertinente. Aquí es fundamental entidades públicas que le prestamos mucha atención. El órgano rector del control, como es la Contraloría General del Estado, ya nos ha hecho conocer que hay algunos aspectos, ¿no?, que están encontrando como parte del control que son observables, y es que las construcciones en proyectos de inversión, primero hay proyectos de inversión que o no se concluyen y otras situaciones seguro que dificultan estos proyectos de inversión, pero ustedes como áreas administrativas y como responsables de proveer a las MAES la información
correspondiente deben tomar las acciones oportunas y hacer el seguimiento respectivo a los proyectos de inversión con las direcciones administrativas, unidades ejecutoras responsables, para que podamos informar y contar con la información que corresponda a estos proyectos de inversión. En relación a las entidades que conforman el órgano ejecutivo, deben enviar con nota a la Dirección General de Contabilidad Fiscal solicitando los ajustes correspondientes y adjuntando la documentación de recepción y entrega, que esto se establece en el artículo también 16, porque nosotros como Dirección de Contabilidad elaboramos los estados financieros. Aquí también estamos estableciendo algo muy importante que pido que tomen atención. En relación a los activos fijos e intangibles de proyectos de inversión, todos los activos deben estar obviamente plasmados y registrados en un sistema de bienes y servicios. Actualmente está disponible el PSIAF, que pueden instalarlo, no tiene ningún costo. En adelante estamos en procura de mejorar los sistemas de gestión del SIGEP, que podamos establecer un módulo específico de bienes y servicios. Es un trabajo de mejora continua. Por ahora, el BCIAF es el sistema que les permite a las entidades públicas a registrar todos los bienes que tienen como entidades públicas. Entonces, usen el sistema BCIAF, todas las entidades públicas, y las que tengan ya desarrollados otros sistemas, obviamente tampoco están impedidas, pero preferentemente instamos a usar el BCIAF. A la conclusión de los proyectos de inversión, las entidades del órgano ejecutivo deben enviar nota a la Dirección General de Contabilidad solicitando los ajustes correspondientes y adjuntando la documentación de recepción y entrega de bienes, ya sea de dominio privado. El registro en el sistema de información de activos fijos, como les decía, que es preferentemente que debe usarse el BCIAF, debe también incorporar el registro del código IT-BIEN de la declaración jurada del DEYURBE, la que se efectúa en el SENAP, en el Servicio Nacional de Administración de Patrimonio del Estado. Entonces, en el BCIAF ustedes van a encontrar una columna donde pueden cargar este código IT-BIEN. ¿Y qué es lo que deben procurar ustedes como entidades públicas? La consistencia, ya sea que utilicen el BCIAF o que utilicen sistemas propios, sus registros deben tener y deben guardar relación con lo que está registrado también en el DEYURBE. La consistencia entre datos registrados en el DEYURBE e información de inventarios de activos fijos expuesta en los estados financieros es fundamental. Esta consistencia debemos procurarla, debemos establecerla en los registros que se efectúan en los sistemas de bienes y servicios que estemos utilizando. En relación seguimos en el capítulo 1, procesamiento de información durante la gestión, ya pasando al tema de los pasivos, las obligaciones a corto y largo plazo que están establecidas en el artículo 19, en relación a los desembolsos de deuda pública en el artículo 20, los ajustes en relación a cuentas de orden están en el artículo 21 y las contingencias judiciales en el artículo 22. ¿Qué es lo que decimos en el artículo 19 respecto a las obligaciones? El seguimiento mensual de las cuentas por pagar a corto y a largo plazo. Como anteriormente en la parte de activos mencionábamos en relación a las cuentas por cobrar un seguimiento periódico, también debe efectuarse en las cuentas por pagar este seguimiento. Debe efectuarse esta revisión periódica, deben contar obviamente con la documentación de respaldo, como dicen las normas básicas de contabilidad integrada. Entonces, instamos también a las entidades públicas a hacer este seguimiento periódico de sus cuentas por pagar a corto y a largo plazo. En relación a los registros de desembolso de deuda pública externa, todas las entidades públicas que sean ejecutoras directas o que reciban transferencias provenientes de esta fuente de recursos, está establecido en el artículo 20. El registro conforme a asignación presupuestaria e inclusión del código SIGAD en los registros del SIGEP. Ustedes en el SIGEP disponen ahí
también de un campo donde se registra el código SIGADE, que es la información, la identificación, ¿no?, del crédito correspondiente. Entonces, las entidades públicas deben registrar en el SIGEF este código SIGADE. Deben siempre igual verificar que los recursos y la ejecución de estos recursos cuente con el presupuesto correspondiente, que se efectúe también el registro de comisiones bancarias mediante los comprobantes respectivos, prevean en sus presupuestos las comisiones bancarias respectivas y una vez que visualicen y ustedes saben por qué concepto corresponde, efectúan el registro correspondiente de las comisiones bancarias, que es también una omisión constante que vemos en las entidades públicas. Por otra parte, las entidades del órgano ejecutivo, ejecutoras de fuente de financiamiento con código 70, cuyo proveedor de fondos sea el TGN, debe solicitar a la Dirección General de Contabilidad Fiscal el registro. Y las entidades públicas ejecutoras de la fuente de financiamiento código 43, cuyo proveedor de fondos sea el TGN, debe solicitar también a la Dirección General de Contabilidad Fiscal el registro para que se efectúe el registro correspondiente que afecte al TGN. Aquí pedimos a las públicas que también prevean, vemos como una mala práctica que algunas entidades públicas que saben y hacen las gestiones correspondientes con los organismos internacionales para recibir los desembolsos correspondientes a estas fuentes, lo hagan el último día del año. Y además hagan el último día del año, el ingreso del dinero es el último día del año, y no cuenten con el correspondiente. Eso no es correcto, no es una buena práctica. Ustedes son las instancias que cuentan con la documentación respectiva, efectúan acciones correspondientes a los creadores, saben cuándo también estiman que van a recibir los bonos. Entonces, la información de primera fuente cuentan ustedes y deben prever, ¿no? Prever durante el año, verificar que tengan el presupuesto y hacer las gestiones para el registro de los desembolsos con nosotros como Dirección General de Contabilidad Fiscal, para que afectemos al Tesoro General de la Nación en el registro del desembolso y todo esté en equilibrio. Entonces, las entidades públicas que son beneficiarias y utilizan estos recursos provenientes de deuda pública externa deben hacer las gestiones correspondientes y verificar que cuenten con el presupuesto respectivo y el uso, y evitemos estas malas prácticas del último día del año, que ahí se den cuenta que no tenían el presupuesto. Eso no dice nada bueno de esa área administrativa. Así que les pedimos, por favor, que revisen con detenimiento lo señalado en estos artículos del 19 al 20. En relación a las cuentas de orden establecido en el artículo 21, les pedimos también que hagan una conciliación mensual y los saldos que cuenten con las explicaciones en las notas a los estados financieros. En relación a las contingencias judiciales, que está establecido en el artículo 22, lo que les señalamos es lo siguiente: que los procesos judiciales en curso deben reflejarse en notas a los estados financieros y si corresponden cuentas de orden. Todo lo que tengan en curso relacionado con procesos judiciales, refléjenlos, infórmenlos. Ese es el objetivo de los estados financieros: reflejar la información, los datos, obviamente, en las cuentas corrientes, en las cuentas contables correspondientes, pero en estos casos de contingencias judiciales que aún no tenemos certeza, pero sí debemos informarlos porque inciden en las operaciones de la entidad pública. Y los procesos con sentencia ejecutoriada que cuenten con un monto determinado, estos sí ya deben estar reflejados y registrados en los estados financieros. Entonces, se ha puntualizado estos aspectos relacionados con contingencias judiciales en el artículo 22. Ahora, sobre el cierre contable. Que está establecido en el artículo 25 del reglamento.
Todo debe estar registrado, como saben, durante el año, oportunamente, con los respaldos correspondientes, las conciliaciones respectivas. Y debemos concluir el ejercicio fiscal el 31 de diciembre. Una vez que concluye el 31 de diciembre, si todo ha estado bien, con los registros oportunos, nuestros saldos que contemos en las cuentas corrientes fiscales y en los libros bancos deberían ser los más consistentes posibles. Entonces, para iniciar la siguiente gestión, se efectúa un traspaso provisional de saldos de libretas y libro banco. En el caso de las entidades adscritas a la CUT y del órgano ejecutivo, nosotros efectuamos como Dirección General de Contabilidad Fiscal este trabajo. El primer día de la gestión se están efectuando los traspasos. Por eso solicitamos a las entidades, si ustedes como entidades que son beneficiarias, las interesadas en la operación desde el día 1 de cada gestión fiscal y para contar, porque el presupuesto ustedes ya lo pueden visibilizar desde el día 1, como saben, el instructivo de cierre incorpora ya desde la gestión anterior otras directrices para el inicio también de gestión. La directriz fundamental que tenemos como entidades públicas y como operadores, nosotros como órganos rectores, es transmitirles a ustedes que debe haber una continuidad, no para la gestión continúa. Por lo tanto, ustedes ya cuentan con el presupuesto, pero para que puedan operar y puedan tener la información de sus saldos disponibles, es importante que la gestión previa, lo que han hecho en la gestión previa, esté oportunamente reflejado todo. Entonces, para estas entidades que conforman y adscritas a la CUT y el órgano ejecutivo, lo que nosotros hacemos es un traspaso provisional de saldo de libretas y libro banco. Estos traspasos se constituyen en saldos iniciales, pero provisionales, como les decía. Lo óptimo sería, y eso es lo que vamos a procurar en años posteriores, en lo que se viene hacia adelante, en mejoras continuas, de que podamos hacer cortes cada vez más, en realidad el cierre cada vez más próximo, como refleja, ¿no?, el 31 de diciembre, y que no haya operaciones pendientes de registro. Cuando se constituyen en saldos definitivos y para ello se efectúa una reversión del saldo de estos saldos iniciales inscritos, es cuando ya contamos con los estados financieros definitivos. Entonces, una vez que se cuenta con los estados definitivos, ya contamos con los saldos definitivos y lo que tenga que ajustarse se ajusta mediante la reversión de los saldos. Como les decía, para las libretas y libro banco de entidades adscritas a la CUT, el proceso nosotros lo realizamos como Dirección General de Contabilidad Fiscal. Bueno, en el artículo 27, para estas entidades del órgano ejecutivo, que repito son Vicepresidencia, Ministerios y Tesoro General de la Nación, nosotros como encargados de la elaboración de los estados financieros y al ser considerados en la norma, todas estas entidades deben consolidarse en un solo ente contable, hemos emitido el instructivo número 5, que ha sido publicado el 11 de enero de 2022 y está disponible en el portal de comunicados del SIGEP. Este comunicado donde les señalamos, y además, como les decimos, está establecido en el artículo 27 del reglamento, la información que deben remitir únicamente las entidades que conforman el órgano ejecutivo, vicepresidencia, ministerios, la información de inventario de almacenes, inventario de valores fiscales, aportes de capital, detalle de acciones telefónicas, actas de conciliación en relación a fideicomisos, inventario de activos fijos e intangibles, construcciones en proceso, inventario de activos fijos e intangibles de proyectos de inversión, estado de procesos judiciales en curso. Esta información hasta el 28 de enero de 2020. Por favor, incorpórenlo en su calendario fiscal y tienen que hacernos llegar esta información hasta esta fecha, 28 de enero de 2022. En el comunicado también se establece que
vamos a tener lamentablemente y de ser necesario que recurrir a la sanción de restricción de firmas en caso de que las entidades públicas incumplan con este plazo. Por favor, entonces inscriban, anoten en su calendario, en sus calendarios respectivos, informen a las instancias correspondientes de sus direcciones y MAES de sus entidades de que se debe remitir esta información. Si todo ha sido bien hecho y todo está en orden, esta información es fácil, ¿no? de prepararla ya para la presentación. Para las entidades, la información que les requerimos, ustedes van a encontrar los formatos respectivos. Utilicen estos formatos, no vamos a aceptar otros formatos. Estos formatos están disponibles en Excel, son de fácil entendimiento, no hemos visto ninguna complicación. También establecemos que en cada cuadro, ustedes que van a remitir esta información, se constituye como una declaración de que la información expuesta en los presentes cuadros cuenta con la documentación de soporte correspondiente, es decir, que está respaldada, así que su declaración respecto a la información que están presentando en relación al resumen de almacenes, detalle de almacenes, resumen de valores fiscales, detalle de valores fiscales, detalle de inversiones financieras. Utilicen estos formatos, por favor, y como establece el artículo 27, se les señala lo que deben presentar en estos formatos, que en general son resúmenes con los cuales nosotros nos guiamos y utilizamos para plasmarlo en la información de estas cuentas contables respectivas, consolidamos de todo el órgano ejecutivo y lo plasmamos en las cuentas corrientes fiscales respectivas para que expongamos en los estados financieros del órgano ejecutivo. Los accesos, aquí van a poder igual en la presentación, cuentan con los accesos correspondientes por el tiempo ya que he utilizado. No voy a entrar a detallar cada uno de los cuadros, pero como les digo, son bastante intuitivos y para cualquier duda estamos a disposición. Perdón, estos son... A continuación, estos son los otros cuadros, los cuadros 10, 11, 12 y 13, que tienen la misma lógica, la lógica de los anteriores para estas cuentas contables que corresponden. En el artículo 28 enfatizamos que debe hacerse la consistencia periódica y al cierre, ¿no? Entre los presupuestos entre los módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería. Estos son los sistemas de contabilidad integrada que forman, en el sistema de contabilidad integrada se relaciona con estos otros sistemas. Han visto que el sistema de contabilidad integrada, por eso les decía que es uno de los sistemas más interesantes y más completos. Quienes operan y quienes conocen el sistema de contabilidad integrada, conocen sobre presupuesto, tienen que conocer sobre tesorería y tienen que conocer obviamente sobre el plan único de cuentas, sobre los registros contables correspondientes, sobre las normas de contabilidad. Entonces, el sistema de contabilidad integrada es uno de los sistemas más interesantes, para mí más bonitos y más completos de todos los sistemas de administración y control gubernamental. Y además que nos permite en esta era de contar y producir información. Entonces, la consistencia periódica es fundamental para las entidades públicas, que ustedes como operadores del sistema estén revisando periódicamente y estén haciendo las acciones respectivas con las instancias ejecutoras que correspondan. Sé que ese tema de coordinación puede ser complicado, comunicarse con las entidades ejecutoras y no necesariamente responde a toda la responsabilidad está en ustedes, pero por eso es fundamental que la MAE y todas las autoridades estén plenamente involucrados en lo que acontece con las operaciones y transacciones de su entidad. Entonces, los saldos finales versus saldos iniciales debe haber igual una consistencia y entre cuentas contables y etcétera. Estoy retrocedido. Aquí hay un perfil, el 248, para los que no conozcan, el que les sirve para revisar esta consistencia. No es una consistencia manual. Aquí ya ustedes disponen de un reporte específico que les va a coadyuvar
a responder y a cumplir con la consistencia de la información que les solicitamos en el reglamento. Y de cuidar durante todo el año, ¿no? Porque es un reporte periódico, no es que a final de gestión está disponible. Durante todo el año ustedes pueden revisar esta consistencia. Y se ingresa a este perfil 248, entran a la consulta del SIGIOL, a contabilidad, en reportes contables, está en análisis de consistencias y contabilidad tesorería. Ven que es fácil, es muy intuitivo también para su acceso y para su uso también. Ahora, este artículo que es el 29, que también hace mucho énfasis en la consistencia de la información, es hemos procurado proporcionar aquí a las entidades públicas, especialmente las que no, a todas las entidades públicas, excepto al órgano ejecutivo, porque nosotros somos los que elaboramos los estados financieros y cuidamos de esta consistencia. El artículo del 29 es cortito, pero hace referencia a un cuadro, que es el 14. Y es el último cuadro que está en su archivo descargable Excel, donde ustedes van a encontrar lo siguiente. Especialmente esto les sirve a todas las entidades que van a elaborar estados financieros y que tienen que presentar sus estados financieros como entidad pública de forma individual. La consistencia de saldos, que para ustedes financieros, y discúlpenme, seguro va a ser muy obvio, pero hemos procurado plasmar esa obviedad para que les sirva, ¿no?, de orientación a algunos que estén comenzando también en las áreas y que les sirva de orientación. La igualdad entre activo, pasivo y el pasivo más patrimonio. La igualdad activo, que es igual al pasivo más patrimonio, que es una igualdad contable, universal, que la conocen todos, pero que los estados financieros tienen que cumplir con esta igualdad. También sobre la igualdad de saldos, los saldos finales del periodo con el saldo del grupo 111 del balance general. En relación al reporte del balance de comprobación de sumas y saldos, los saldos iniciales del año que se está informando con los saldos finales de la gestión que está pasada. Estado de recursos y gastos corrientes, la igualdad de resultado del ejercicio con la subcuenta 3153 del balance general. La conciliación de cuentas bancarias de todas las cuentas corrientes fiscales, el saldo de la conciliación debe ser igual al saldo según extracto de la cuenta corriente fiscal. En relación al resumen de las libretas, igual aquí hay unas consistencias muy básicas que son que el total de las libretas de la CUT sea igual a la subcuenta 111.28. Para entidades que no sean ETAs o universidades, ¿no? Estas son a las escritas, por eso decimos a las CUT, escritas a la CUT. El total de las libretas de la CUT sea igual a la subcuenta 111.21 en relación al CAIF. Adelante voy a hacer una mención también especial a la CAIF. El resultado financiero sea igual al financiamiento neto. Este es el cuadro, se ve chiquito, ¿no? Pero ustedes, como saben, lo tienen disponible en el descargable Excel de cuadros. Y ahí tienen una serie de 46 criterios de revisión para que ustedes vean. Antes de apretar el botón de cierre, tienen que hacer esta consistencia. Tienen que verificar que estas son consistencias básicas. No son limitativas. Ustedes pueden ver y utilizar todos los otros criterios y herramientas que consideren necesario. Pero consideramos que estas son las básicas para que los estados financieros que presenten reúnan mínimamente los requisitos que necesitamos, ¿no? De consistencia de lo que estamos informando con los respaldos que tengan, ya sea de su base de activos, etcétera. Entonces, el análisis de consistencia es fundamental y verifiquen, por favor, hagan uso de este cuadro 14, son 46 criterios, son también bastante intuitivos, por decirlo así. Si conocen
Incluso en la parte final van a encontrar las abreviaciones que estamos utilizando para exigible a corto plazo, exigibles a largo plazo, el balance general. Hemos procurado de proporcionarles a ustedes una herramienta que les sirva para hacer esta consistencia básica de los estados financieros. Para terminar ya con las últimas diapositivas sobre la presentación de los estados financieros, que es el último título del reglamento. Este título que en los anteriores ya durante el año hemos hecho las operaciones oportunas, están reflejándose en el SIGEP, todo lo que hemos recibido como dinero y hemos utilizado se refleja en el SIGEP como corresponde. Y lo que hemos hecho en la parte ya de elaboración, hemos visto que todos los reportes que vamos a utilizar para presentar los estados financieros ya son consistentes. Apretamos el botón de cierre de los estados financieros y listos para imprimir. ¿Qué tenemos que presentar? La información que tenemos que presentar, y como la norma establece hasta el 28 de febrero para las entidades que no son órgano ejecutivo, son los estados financieros básicos, como se los conoce, el balance general, que actualmente es un tema que vamos a actualizar en algún momento, es el estado de situación financiera, ¿no? Un análisis de saldo sobre su situación financiera, que nos permite hacer una evaluación, que les permite a sus MAES hacer una evaluación sobre sus resultados y situación financiera. El estado de recursos y gastos corrientes, el estado de flujo de efectivo, todo el movimiento de dinero que ha tenido la entidad, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de ejecución de presupuesto de recursos y gastos, que también informan, ustedes adjuntan a esta información las entidades que deben presentar estados financieros individuales, el estado de ejecución de gastos, la cuenta ahorro, inversión y financiamiento, que esta es una forma analítica de presentar la información aquí expuesta, ¿no? Que lo presentamos para ver el déficit o el superávit, los resultados de la entidad en un formato que es más de finanzas públicas. La cuenta ahorro, inversión, financiamiento nos muestra eso, ¿no? Es un formato analítico más de finanzas públicas. Y finalmente deben incluir las notas a los estados financieros. Todo lo que acontece en su entidad y todo lo que sea relevante informar, que explique, amplíe la información de los estados financieros, de todo lo que aquí ha sido expuesto, deben estar reflejados en sus notas a los estados financieros. Se debe estar en los estados financieros toda su información, por eso es fundamental la diapositiva del cono, recuerdan la segunda diapositiva que les mostraba, que todo lo que acontece en tesorería con la ejecución del presupuesto debe estar reflejado en el sistema de gestión pública. Y eso se traduce en reportes específicos y este es el producto. Estos son los productos del sistema de contabilidad integrada. Esto es lo que produce. Todo lo que se ha hecho en el año produce esta información financiera. Y si hacemos todo oportunamente, reflejamos como corresponde, esta información financiera deberíamos contar y disponer durante el año también, ¿no? Pero al final la norma legal así lo establece actualmente, que cada año es una obligación presentar estos estados financieros. ¿Para qué? Como una parte de rendición de cuentas, que les sirva a ustedes como entidades públicas para evaluar su situación y resultados, y que informemos a las instancias correspondientes, a la Contraloría General del Estado como instancia y órgano rector del control, y a la Asamblea Plurinacional como encargado de la fiscalización de los recursos públicos. Adicionalmente, y si así corresponde, ustedes pueden informar y detallar la información de cada cuenta corriente, de cada cuenta contable, con estados de cuenta, ¿no? Si así es necesario, ustedes van a informar y van a detallar en sus estados de cuenta que también el sistema, el SIGEP, les produce esta información. Así que no es complicado. Hay alguna información que quieran reflejarla que probablemente sí la tengan que construir de forma manual, pero la mayor parte de los estados de cuenta están disponibles y pueden ser extraídos del SIGEP. La información complementaria que estamos pidiendo a las que no son órgano ejecutivo
son estado de ejecución presupuestaria del gasto, y ustedes me dirán, pero ¿por qué si estamos presentando los estados financieros? Es que tiene otra desagregación, es por categoría programática, que es muy útil y les sirve especialmente a la gente de control social para verificar y revisar las obras. Ustedes tenían un proyecto de ejecución de alguna obra, y ellos también pueden verificar, ¿no? Les sirve para el control social, por eso también nosotros solicitamos este estado de ejecución presupuestaria. El reporte número 6, el cuadro 6, resumen de activos, el reporte número 6 del BCIAF, el resumen de activos fijos o intangibles para entidades que usan el BCIAF, y los cuadros 10 y 11 para entidades que manejan un software similar, que en el descargable de los cuadros en Excel que forman parte del reglamento, también disponen de este formato, ¿no? Para que lo presenten, las que no utilizan el BCIAF. El inventario de almacenes, cuadros 4, 5 y 6. Una copia de respaldo, el backup de la información presupuestaria, financiera y patrimonial de las entidades que operan en el SIGEP móvil. La copia del respaldo del backup del BCIAF al 31 de diciembre del ejercicio fiscal cuando el sistema sea utilizado, y archivos TXT de estados financieros para aquellas entidades que no operan plenamente no han implementado aún el SIGEP, ¿no? O se encuentren en relación, este caso es para las que se encuentren en etapa de implementación del SIGEP. Esta es la información complementaria que pedimos. Y cuando corresponda, los documentos de aprobación, ¿no? Hay en algunas instancias, por ejemplo, de acuerdo a la ley municipal, el alcalde debe presentar al consejo la resolución que aprueba sus estados financieros. Entonces, también nos tiene que hacer llegar una copia de esa resolución. Para los directorios, por ejemplo, de empresas públicas, los directorios tienen la atribución de aprobar los estados financieros de las entidades de las empresas públicas, entonces también tienen que hacernos llegar esas resoluciones de directorio que han aprobado los estados financieros. Estos aspectos que también están establecidos en las normas básicas de contabilidad integrada, como ven, no hay nada que no esté ya en la norma básica. Lo que estamos haciendo es hacer unas puntualizaciones y para que les sirva a ustedes de una mejor guía, orientación para la preparación de toda la información financiera durante la gestión, la preparación de los estados financieros al final de gestión y su presentación. Como que deben contar los estados comparativos, es decir, comparados con la información presentada en la gestión anterior. La responsabilidad y firma de los estados financieros. La responsabilidad del contenido es de la MAE, es de la entidad pública. Los documentos deben estar firmados por la MAE, por el director financiero, por el encargado contable, como establece la norma. Deben señalar el nombre y cargo. Y acá también es importante recalcar que una vez que se cierran los estados financieros, estos no pueden modificarse. Así establece la norma básica de contabilidad integrada. Entonces, pedir a las entidades que tengan mucho cuidado, ¿no? Por eso la consistencia de su información es fundamental. Ese trabajo de consistencia, de revisión, es fundamental para que no tengan luego ningún inconveniente con el cierre, ¿no? Porque una vez que se cierra, el sistema no se puede abrir. Y una vez que se presentan, no pueden ser modificados. Una vez que ya son subidos al SIGEP, ya no pueden ser modificados. Las auditorías. Es fundamental que las entidades públicas, todas las entidades públicas, prevean las auditorías a los estados financieros. Todo estado financiero debe ser auditado. Y si han sido beneficiarios de recursos IDH, también deben contar con la auditoría operativa respectiva. Entonces, las entidades públicas deben prever y contar con sus unidades de auditoría interna. En caso que no cuenten con sus unidades de auditoría interna,
ya debería estar previsto la contratación respectiva de la auditoría externa para que emitan los informes respectivos. Y como saben ahora, la Contraloría General del Estado ha emitido también directrices para la auditoría de los estados financieros. Ya van a emitir dos tipos de informes, un informe sobre registros y otra que es propiamente de los estados financieros. Por otra parte, la publicación de los estados financieros, como les decía igual al inicio de esta sesión, que estamos estableciendo que como una buena práctica de transparencia, que sean publicados en el sitio web de cada entidad pública. No obstante, también nosotros durante todas las gestiones publicamos esta información. De hecho, la información donde se publican los estados financieros es de acceso público. Nosotros que pertenecemos también al Foro Latinoamericano de Contadurías, si ustedes entran a FOCAL, en la Dirección de Información Financiera van a encontrar de todos los países, y como nosotros somos parte de FOCAL, también ahí están publicados están jalando el enlace de la publicación de los estados financieros. Entonces, esto es público, no solamente nacional, también internacional. Nuestros estados financieros, como parte de la transparencia, deben ser publicados. Y a partir de eso se rinde cuentas y las instancias encargadas de la fiscalización, como son la Asamblea Legislativa o la Contraloría o el control social, puedan utilizar esta información declarada por las entidades públicas para la fiscalización correspondiente. Los medios de presentación de la información, vamos a continuar con la presentación de la firma digital, como ya lo hemos hecho el año pasado. Está manteniendo este procedimiento señalados en los artículos 30 y 33 del reglamento, que deben ser presentados en las fechas respectivas como establece la norma, que es el 28 de febrero de acuerdo a la ley 062, y el órgano ejecutivo nosotros presentamos los estados financieros hasta finales de marzo. Las entidades deben utilizar la firma digital. En lo posterior vamos a seguir haciendo mejoras para simplificar este procedimiento, pero les recordamos a las entidades que vamos a utilizar en esta gestión un similar procedimiento de la gestión previa. Es decir, que no nos tienen que hacer llegar nada físico en estados financieros. Todo debe ser cargado al SIGEP y la persona, el servidor público encargado y delegado con la firma digital, efectuar el cargado respectivo en el SIGEP. Como esta sesión está específicamente apuntada a entidades que conforman el órgano ejecutivo, no voy a hacer otras puntualizaciones en relación más a este tema, pero esa sería todas las directrices establecidas en este reglamento. Muchas gracias por su atención. Como al inicio también nuestro presentador, el licenciado Carlos Silva, lo señalaba, las personas que tengan alguna duda, alguna sugerencia, siempre son bienvenidas los comentarios y pueden efectuarlo a través de esta dirección de correo electrónico, que es nuestro correo oficial, contabilidad.fiscal@economiayfinanzas.gov.bo. Y aquí tenemos unos enlaces también que son útiles para su acceso, ¿no? Por ejemplo, donde van a encontrar la resolución ministerial y el reglamento, los formatos respectivos, la guía de registros de contabilidad gubernamental, que es un documento igual bastante útil para las entidades que no conforman el órgano ejecutivo, y la guía operativa del perfil 659, que como han visto hemos puesto a disposición ya sea vía comunicados vía SIGEP o en nuestra página web. Entonces, ahora muchas gracias por su atención y les solicitamos que todos los que hayan hecho llegar sus consultas a través del chat, el licenciado Carlos Silva nos va a ayudar con la lectura de esas consultas, y el licenciado Pablo Laura y el equipo y todo el equipo de la Dirección General de la Contabilidad Fiscal vamos a atender sus consultas con las respuestas respectivas.
Muchas gracias, directora. Sí, bueno, hemos recibido varias preguntas, tanto por el chat como por el correo institucional. Y las mismas se pueden sintetizar en 4 áreas, ¿no? La primera es, bueno, es una pregunta muy puntual que se refiere al órgano ejecutivo. La segunda es a la de envío de información. La tercera está relacionada con los plazos y la cuarta con el perfil 659. Bueno, ahora tenemos una última respecto a la UFB. Pero bueno, comenzaremos con la primera. La primera se refiere a qué se entiende por órgano ejecutivo. Buen día a todos los participantes. Mi nombre es Pablo Laura y vamos a coadyuvar en la respuesta a las consultas que se han efectuado por el chat y también aquellas que las han realizado las entidades al momento de inscribirse. Para responder la primera pregunta, ¿qué se entiende por el órgano ejecutivo? Bueno, como se establece en el reglamento, el órgano ejecutivo está conformado por los ministerios de Estado, la vicepresidencia y el Tesoro General de la Nación. Muchas gracias, Pablo. Respecto al segundo grupo de consultas, se refiere al envío de información. Y una de las preguntas señala, ¿las entidades públicas seguirán enviando flujos? Una pregunta que está relacionada con este tema también es, ¿los estados complementarios que deben presentar el órgano ejecutivo de acuerdo al artículo 27 es información que deben presentar también las unidades administrativas? Ya, sobre la primera de la presentación de flujos, ya no va a ser necesario porque a partir de la aplicación y de la implementación del perfil 659, las entidades que conforman el órgano ejecutivo, en este caso ministerios y la vicepresidencia, van a poder hacer la conciliación de sus propias operaciones. Y sobre la segunda consulta de si los estados complementarios deben presentarse el órgano ejecutivo de acuerdo al artículo 27 o es información que debe presentarse las unidades administrativas, el artículo 27, bueno, del reglamento se ha plasmado en función a la Resolución Suprema 2271-21 del 31 de enero del 2007, que es una actualización de la norma básica. En ese sentido, el detalle que le solicitamos como Dirección de Contabilidad Fiscal en el artículo 27 tiene que ser remitido por los ministerios, no de manera separada, sino de manera consolidada. Por decir, las entidades, un ministerio que tenga varias entidades desconcentradas tendrían que consolidar esta información y hacer la remisión de una sola nota. Gracias, Pablo. Sí, bueno, son preguntas relacionadas también, ¿no? La siguiente establece, con relación a los estados complementarios que deben ser presentados, ¿cuál es el formato y o de dónde se puede descargar? Bueno, el detalle de lo que tienen que remitir o los estados complementarios están en el artículo 27 y los formatos están en el anexo del reglamento que también se lo ha comunicado con el enlace y con el código QR del comunicado de número 1. Muchas gracias. Sí, de todas maneras vamos a incluir los enlaces. También, colegas, la presentación se la va a incluir en el chat para que ustedes la puedan descargar. Y tanto la resolución como el reglamento y los anexos también los vamos a incluir para que puedan acceder fácilmente. De todas formas, en la presentación también se dijo los enlaces, ¿no? Se indicaron los enlaces para que ustedes puedan acceder a esta información. Bueno, el siguiente grupo de preguntas tiene que ver con plazos. Y son 3 preguntas puntuales. La primera es, ¿cuál es la fecha de plazo para presentar información de los ministerios? Sí, sobre esa consulta, el plazo en función al comunicado número 5 que emitimos la anterior semana es hasta el día 28 de enero. Muchas gracias. Sí, estos comunicados también los pueden descargar de la página del Ministerio de Economía. Asimismo, están publicados en la página del SIGEP, que pueden ser descargados fácilmente por ustedes, colegas.
La siguiente pregunta que se relaciona es plazo de presentación de los estados financieros de las entidades que no manejan el BESIAF para la adecuación de los reportes de acuerdo a resolución ministerial. En sí, bueno, hay que hacer una aclaración ahí. Esta capacitación ha sido destinado a las entidades del órgano ejecutivo, ministerios, vicepresidencia y TGN, y como tal no producen estados financieros. Entonces, no hay una fecha para que ellos presenten estados financieros. Quienes van a presentar es la Dirección de Contabilidad Fiscal, pero de todo el órgano ejecutivo. Entonces, ahora sobre la consulta del manejo y la adecuación del BCAF, o sea, la adecuación de los reportes, tendrían que efectuarse antes del 28 de enero, porque es el plazo que se les ha dado para la presentación de información de activos fijos y de activos intangibles. Muchas gracias, Pablito. El siguiente grupo de preguntas tiene que ver con el nuevo perfil 659 y son dos preguntas puntuales. Dice, ¿desde cuándo se puede hacer uso del perfil 659? Y la segunda es, ¿las entidades públicas podrán conciliar las operaciones en la CUT con el perfil 659, la CUT, la cuenta única del Tesoro, o lo hará directamente la Dirección General de Contabilidad Fiscal? Bueno, el perfil 659 ya está disponible desde el mes de enero de la gestión 2022, entonces las entidades pueden hacer la conciliación de sus operaciones de las cuentas del Banco Unión y del Banco Central. Ahora, en lo que refiere a la cuenta única del Tesoro, esa cuenta es de titularidad del TGN, por tanto no pueden hacer la conciliación de sus libretas las entidades. Esa función aún va a estar a cargo de la Dirección de Contabilidad Fiscal. Gracias. Y bueno, tenemos una última pregunta. Dice, ¿podrían comentar sobre el comunicado número 6, reexpresión de los estados financieros? Bueno, creo que esta pregunta básicamente tiene que ver con el uso de la UFB. Sí, bueno, el comunicado número 6 está apoyado en el pronunciamiento del CETENAC, también en lo que establece la norma básica de contabilidad y en la norma contable 3. En ese comunicado establecemos que el ajuste por inflación está suspendido, entonces no debería haber ningún tipo de actualización. Gracias. Bueno, hay una pregunta más que está en el chat en este momento. Dice, ¿la presentación de estados financieros para entidades del nivel central es con firma digital? ¿Ya no se envía en físico? Bueno, todavía no hay la adecuación en ellos para el uso de la firma digital. Por tanto, la remisión tiene que ser de forma física. Eso también se lo ha establecido en el comunicado 5. Bueno, y hay una última pregunta de Víctor Hugo. Entonces señala, entonces no presentamos conciliaciones bancarias. Como establece el parágrafo 3 del artículo 27 del reglamento, la DGCF va a elaborar los estados financieros en función a la información que ya esté contenida en el sistema. Las conciliaciones bancarias de la cuenta única del Tesoro, de las libretas, están en el SIGEP, entonces no es necesario presentar conciliaciones bancarias de libretas de la CUT. Bueno, creo que con eso hemos aclarado todas las consultas. Nos acaba de llegar una. Si me disculpan. Señala, cada enero las entidades que pertenecen a la Administración Central remiten información sobre los activos fijos y almacenes, previamente para la revisión y consistencia. ¿Para qué fecha está programado solicitar esta información y hasta cuándo tendríamos para remitir la misma? Bueno, nuevamente, ¿no? En el marco del comunicado 5, las entidades tienen que presentar esta información hasta el 28 de enero. Muchas gracias. Bueno, es una reiteración de una consulta. Flores señala, alguien preguntó y quisiéramos que nos aclare qué estados debe presentar un ministerio. Bueno, en sí,
funciona el comunicado número 5. Los estados que tienen que presentar son el resumen o el detalle de almacenes, valores fiscales, inversiones financieras, los fideicomisos, activos fijos y activos intangibles, construcciones en proceso de bienes de dominio privado y o público, activos fijos y activos intangibles de proyectos de inversión, y estamos adicionando también lo que refiere a contingencias judiciales. Gracias, Pablito. Y por último, bueno, es una reiteración también, los estados complementarios de una entidad centralizada, me imagino que debe ser descentralizada, ¿hasta qué fecha se debe presentar y a dónde? ¿A la contaduría o contraloría? Bueno, en el marco del reglamento, tiene que presentar esta información a la Dirección de Contabilidad Fiscal hasta el 28 de enero. Eso también se ha establecido en el comunicado número 5. Hay una última consulta. En caso de no alcanzar los plazos establecidos, ¿puedo solicitar ampliación al plazo y hasta cuándo? Por los plazos que tiene la Dirección de Contabilidad Fiscal para la emisión de los estados financieros, le solicitamos que esta información sea remitida hasta el 28 de enero. No debería haber una ampliación de plazo. Y bueno, la última pregunta, estimados colegas, es ¿qué servidores públicos deben firmar el resumen de contingencias judiciales? Bueno, las firmas mínimas que estamos solicitando es de responsable de contabilidad, el responsable financiero, el de la DGA o el de la DAF, pero obviamente eso no es limitativo, son las firmas mínimas que necesitamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, colegas, están llegando varias preguntas. Las les pedimos por favor que las envíen al correo institucional para que podamos dar la respuesta a las mismas. Asimismo, queremos agradecerles por su participación. Bueno, comentarles que hemos tenido la participación de más de 155 servidores públicos. Ha sido la primera sala de capacitación. Vamos a tener 5 más que tienen que ver con diferentes instituciones. Esta tarde a las 2 de la tarde vamos a iniciar la segunda capacitación también con los ministerios, de acuerdo a su código institucional. El día de mañana tendremos a entidades del órgano ejecutivo, judicial, electoral, control y defensa del Estado, descentralizadas y universidades y empresas nacionales. Bueno, de acuerdo al cronograma que ustedes tienen de este comunicado de capacitación. Bueno, como último punto, quiero ceder la palabra a la directora de Contabilidad Fiscal, a la licenciada Juana Patricia Jiménez Soto, para que dé las palabras y clausura de esta capacitación. A nombre del Ministerio de Economía, yo les agradezco por su participación. Directora, adelante, por favor. Gracias, Carlos. He escuchado con atención las preguntas que han efectuado y la mayoría giran en torno también a plazos. Recordar, y ustedes están viendo en pantalla, que las entidades del órgano ejecutivo, para que nosotros podamos elaborar los estados financieros, necesitamos la información. Y esta información que pedimos es en relación a almacenes, valores fiscales, inversiones financieras, todo lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, que está señalado tanto en el reglamento y lo hemos establecido ya con un plazo de presentación que es el 28 de enero, ¿no? Hasta el 28 de enero, por favor, háganos llegar toda la otra información que no está en este grupo de 8 acápites.
pedimos, en realidad lo descargamos del CIGEP. Así que de eso no se preocupen, todo lo que aquí no está en estos 8 acápites, nosotros lo tomamos del CIGEP y así también lo establece el reglamento. Dice que vamos a elaborar los estados financieros en base a la información que nosotros vemos en el CIGEP, que ustedes han cargado obviamente, y esta información que sí les pedimos que nos remitan en los formatos establecidos. Cualquier duda, por favor, háganos conocer en el correo institucional y estamos atentos también para orientar y apoyarlos para la presentación de esta información financiera que es fundamental sobre los resultados y la situación de cada entidad pública. Muchas gracias por este tiempo de atención y nos vemos hasta otra próxima oportunidad. Pedirles que siempre estén revisando los comunicados del CIGEP y vamos haciendo conocer información que es de relevancia para ustedes. Hasta otra oportunidad nuevamente, nos vemos. Muchas gracias, directora, colegas. Nuevamente agradecerles por su participación y hasta una nueva oportunidad. Buenos días.